Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios y las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy nos habla de que el reino de Dios no consiste ni en cómo andamos vestidos, ni en si nos bañamos o si nos lavamos las manos. El reino de Dios no consiste ni en comidas tampoco. Y nosotros podemos irnos por el mismo lado de los fariseos también, en pensar que comer ciertas comidas es pecado. Pero ya escuchamos todos la palabra de Dios como dice: lo que entra por la boca no nos daña, espiritualmente no. ¿Qué es lo que nos daña? Lo que sale de nuestra boca, lo que tenemos en nuestra mente y lo que tenemos en el corazón. Las injusticias que cometemos con otros, eso sí nos daña para la salvación, para la eternidad. Había una viejecita allá en el rancho de donde yo soy en México. Ella era muy pobre, era tía mío. Y ella de vez en cuando le repartían dinero por medio de los pinos que se vendían en la sierra y le tocaba a ella una parte. Ella no tenía de dónde agarrar dinero. Pues cuando le llegaba ese dinero, le vendían a ella la leña más del doble de lo que costaba para que cocinara. Ella era viuda, era sola, ella sí que no tenía ni en qué caerse muerta. ¿Se dan cuenta cómo somos injustos? Cuando yo crecí un poco, por ahí unos 14 años, me acuerdo que fui y le traje una carga de leña a mi tía, regalada. Me dio lástima. Dios me movió a misericordia.
Pero a veces nosotros somos injustos. Eso es lo que sí daña. Cuando tú y yo somos injustos con personas que no tienen defensa, que no tienen quien hable por ellos. Pero si tú te comes, por ejemplo, en Semana Santa, dices, voy a comer pescado porque es Semana Santa. Eso ni te condena ni te salva. Si te lo comes, cómetelo. Nuestros actos, hermanos, los actos que hacemos. A veces no comas carne. Lo que no debemos comer es carne humana, o sea, hablar de otros, hermanos. A veces, en cuanto el pariente sale y esperamos que vaya y acá le la agarra, ¿no? ¿Ves? Eso no es así. Eso es lo que daña. Hay que ser sinceros y avanzar. No quedarnos solamente en inventos de nosotros. A los discípulos los estaban criticando porque no se lavaban las manos antes de comer. Jesús les dijo, no, eso no tiene que ver nada. Nosotros nos lavamos y nos aseamos por higiene, pero no porque sea pecado. Me lavo las manos antes de comer, sí, pero eso ni me va a salvar ni me va a condenar. En cambio, si llega una persona rica a mi casa y yo la atiendo, no hay dónde ponerla, ¿verdad? Y llega un pobre, siéntate donde puedas. Entonces yo ahí estoy haciendo distinción y también estoy haciendo algo que me daña, porque estoy prefiriendo al rico y no al pobre. Todas esas cosas son las que debemos de avanzar nosotros y tratar de igual manera al estudiado, al rico, al pobre, al limosnero, a todo mundo. Alguien porque no habla y porque viene bien sucio, lo voy a despreciar. Entonces no he entendido el camino de Dios si yo hago eso. Es al revés de cómo nosotros hacemos las cosas. Dios, ¿a quién escogió para que estuviera a los pies de la Virgen María? A Juan Diego, ¿no? ¿Quién era Juan Diego? A ver, ¿por qué no escogió a Fray Zumárraga, que era el que mandaba en la iglesia? Era el que conocía de la iglesia. ¿Por qué no lo escogió? Y todo el mundo lo hubiera creído rápido. No, escogió al humilde. Las cosas que a nosotros nos acercan a Dios, esas son las de tratar bien al humilde, ser justos con el que no se puede defender. ¿Qué otra cosa daña a nosotros también que sale de nuestra mente? El comenzar a juzgar en mi mente y decir yo de aquella persona, no, esa persona no se va a salvar, esa persona está pecando, no debe de venir a la iglesia. Ahí estoy juzgándolo ya, cuando yo estoy peor, ¿verdad? Aprendamos de la palabra de Dios hoy, que nos dice que no pensemos en mandamientos humanos, en cosas que nosotros sacamos. Tenemos muchas cosas nosotros, hermanos, lo que le nombran la religiosidad popular, y hacemos un lado la Biblia y el magisterio de la iglesia. O sea, hacemos un lado la Biblia y lo que es sacerdotes y todo, no les hacemos caso y nos vamos por nuestras tradiciones. Ni siquiera sabemos qué dice la Biblia acerca de algo. Pensamos que leer la Biblia es solamente de protestantes. No, si la Biblia es de nosotros, la Biblia la agarraron ellos con nosotros. Tú y yo debemos leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ver qué Dios nos quiere decir y no comenzar a hacer inventos de nosotros en ciertas cosas que no son de la fe católica. Tenemos cosas que hace la gente también, como cuando muere alguien y no está el cuerpo presente ahí, tú estás en otra ciudad y muere aquel pariente tuyo, en el altar le pones un vaso de agua para que venga a tomar el muerto. No, el muerto ya no viene a tomar. Él ya está con Dios si así lo decidió, si se arrepintió. Muchas cosas tenemos que son inventos de nosotros. Esos tenemos que hacerlos a un lado y venir a la iglesia a que se nos enseñe la verdadera fe cristiana, que es, la verdadera religión es
vivir sin mancharse con la maldad del pecado y ayudar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones. ¿Qué hacemos nosotros cuando miramos un niño huérfano? ¿Qué hacemos? A mí me ha tocado verlo, lo desprecian, quítate. Llega un niño a comedirse a trabajar a algún lugar, a mí me tocó verlo, y porque era un niñito que nadie lo defendía, lo despreciaban. ¿Eso quiere Dios? Eso no quiere Dios, eso Dios lo abomina. O con una viuda, como con mi tía, o cuando hay una viuda joven, ¿qué hacen los hombres? Lo primero que hacen es ir y tratar de enamorarla. En lugar de ayudarle en algo, la destruyen más. ¿Se da cuenta? Estamos al revés a veces de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque a veces no nos acercamos a la palabra de Dios. O cuando alguien se separa, ¿verdad? También queda un hombre o una mujer, queda muy débil la persona físicamente y espiritualmente. Debemos ayudar a esas personas también, debemos ayudarlas, confrontarlas, fortalecerlas con la palabra de Dios. Pero a veces nosotros actuamos en sentido contrario. Dios hoy nos invita, hermanos, a que veamos su palabra, a que no inventemos cosas nosotros, a que las preguntemos en la iglesia cómo es nuestra fe verdadera. Pidámosle a Dios que nos ayude, pues, en no pensar en que la comida o el vestido es cosa del reino de Dios. Por supuesto que hay que, por ejemplo, si yo me como un plato regularmente de comida y de repente me como 3, ¿qué me va a pasar? Me voy a ajivar, ¿verdad? Me voy a enfermar. Todo eso ya lo sabemos, pero el reino de Dios no consiste en eso, ni en que vengas muy guapo. Sí consiste en que venga uno vestido de una manera decentemente, adecuada a la iglesia, a Dios. Por ejemplo, si ahí viene una persona y pasa en short a leer, aquí no se puede, es falta de respeto, ¿verdad? Hombre, ponte algo, no de lujo, pero algo normal. Eso sí le agrada a Dios, que nosotros no seamos tentación para otros, que no seamos piedra de tropiezo para alguien. Cerremos nuestros ojos, hermanos, démosle gracias a Dios. Te pedimos, Señor, nos ayudes a observar tu palabra, tus mandamientos y no cosas que nosotros nos inventemos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.